Son las 8:21. Saludamos al sociólogo Mario Hunda. Él es catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Sociólogo Hunda, le damos la bienvenida. Hemos pasado uno de los más largos feriados del año, el feriado de Carnaval, donde la mente de la gente está en otras cosas. Mientras tanto, hechos de carácter político, temas delictivos que han involucrado incluso a altas autoridades administrativas del país. Me refiero al caso del alcalde de Guayaquil. Han tenido desarrollos importantes durante este feriado. En todo caso, quisiera invitarle que empecemos analizando la situación de la legislatura, que tuvo sesiones para aprobar una de las dos leyes económico urgentes y dejarla lista para el conocimiento del Pleno de la Asamblea. La otra ley posiblemente seguirá el mismo camino dentro de los días de esta semana. Quisiera iniciar este diálogo preguntándole cómo puede incidir en la situación política lo que parece acercarse a este punto de no de retorno en la Asamblea, la eventual aprobación de las dos leyes económico urgentes propuestas por el Ejecutivo. ¿Qué se puede prever en la deriva tras la previsible actuación de la legislatura? Bienvenido. Bueno, buenos días a su audiencia. Muchísimas gracias por la invitación a tener este diálogo. Pues sí, la Asamblea muy probablemente va a aprobar los dos proyectos enviados por el Ejecutivo, validos de esa pequeña mayoría que tiene, con las características que todo el país conoce, y que le está sirviendo para legitimar desde el punto de vista legislativo las iniciativas que va tomando. Sería muy raro que aquellos diputados que se han alineado con el gobierno en los momentos anteriores tuvieran algún tipo de duda, por decirlo de alguna manera, frente a estas dos propuestas. A pesar de la situación complicada que traen ambas. En el caso de la propuesta de las reformas al COTAD, es claramente una violación a la autonomía municipal que consta en la Constitución. Habrá que ver, me imagino que los municipios harán demandas en la Corte Constitucional, habrá que ver cómo actúa la Corte, en fin, pero yo creo que ahí vamos a tener un elemento de conflicto. Ahora, desde mi punto de vista, el elemento de conflicto no tiene que ver únicamente con este tema constitucional, sino con los efectos que en varios municipios va a tener la aplicación de esta ley, ¿no? En primer lugar, va a haber un efecto en el cual se va a permitir llevar adelante campañas políticas en contra de alcaldes que no cumplan con este 70-30, llevando adelante procesos de inestabilidad institucional municipal que han sido más comunes en la costa ecuatoriana, pero que también se han dado en algunas ocasiones en la sierra y que normalmente no traen nada bueno para las poblaciones. En segundo lugar, va a traer dificultades para los servicios públicos que llevan adelante determinados municipios. Ya algunos alcaldes lo han mencionado. Parece que evidentemente en el tema de la salud y de la educación pueden ser bastante afectados porque buena parte de la inversión en salud y educación son justamente los salarios de los maestros, de las maestras, de los médicos, de las enfermeras, que operan en dichos servicios municipales. En algunos casos el asunto puede
terminar resultando bastante grave. En el caso de Quito, por ejemplo, Quito tiene varias instituciones educativas de carácter municipal, tiene también centros de atención de salud de carácter municipal, al que acude una importante proporción de la población de escasos recursos. Perdón, Entonces yo creo que ahí Mario, vamos. Mario, muy buenos días. Incluso aquí preocupa porque muchas de estas entidades o instituciones que funcionan son a través de propios convenios con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, aunque creo que ya no se llama así, pero bueno, el ministerio encargado del desarrollo humano, que tiene convenios con los municipios, y son los municipios quienes pagan a las educadoras, a los educadores, a los cuidadores y cuidadoras en casos de los centros de adulto mayor y otros espacios. Esto también se vería afectado. Evidentemente, porque si los municipios tienen que empezar a recortar en cuanto al pago de personal, y en el pago de personal se encuentran justamente estas personas que brindan este tipo de servicios que son importantísimos para las comunidades, obviamente esos servicios van a desmejorar, se van a precarizar, ¿no? A mí me parece que en un afán por que el Ejecutivo lleve adelante un control sobre los municipios, las personas que idearon esta reforma no pensaron en los efectos para la población, para los servicios públicos, ¿no? Yo creo que esto se inscribe dentro de una tendencia que el gobierno de Noboa ya la viene manifestando desde que declaró la guerra interna, de una concentración de poderes en el Ejecutivo y de un sometimiento a la voluntad del Ejecutivo de todas las instituciones del Estado. ¿Cómo ve usted el tema de estas reformas, este desmantelamiento de la gestión social que ha sido advertida por algunos alcaldes, entre ellas el alcalde de la ciudad de Cuenca habló y muy claramente, además reclamó de antemano a los legisladores por lo que vendrá? Hay una serie de actividades que van desde la salud hasta aspectos culturales de esta ciudad que se verán, si no detenidas permanentemente, sumamente debilitadas. Sí, efectivamente, este es uno de los problemas más serios que contiene la propuesta que envió el presidente Noboa a la Asamblea y que la Asamblea ya le ha dado un primer paso. Como digo, a mí me parece que no se han puesto a reflexionar en los efectos sobre la población. Yo creo que hay, digamos, un fijarse demasiado en los juegos discursivos de carácter populista, en el hecho de decir, es el gobierno el que les obliga a los municipios a hacer obras. Y entonces hay que agradecerle al gobierno cuando hay alguna obra del municipio. Pero en realidad no se toma en cuenta los efectos sobre el conjunto de la actividad municipal y los efectos que tiene sobre la población, y como insisto, sobre la población más necesitada, que es la que acude mayormente a estos servicios. Y por otro lado, en aspectos como el de la cultura que usted bien señala, que el Estado central ha ido dejando de lado y que ha quedado de alguna manera refugiada en actividades locales, y que también va a verse evidentemente afectada si es que termina por aprobarse esta reforma enviada por el Ejecutivo. Desmenuzando un poquito estos temas que han sido tratados de manera bastante amplia por la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que en definitiva lo que ha pedido al gobierno es que se archive este proyecto de ley. Vayamos al tema de las restricciones y vigilancia del gasto administrativo. Esta reforma impone límites estrictos al funcionamiento administrativo. Se señala que no podrá exceder el 20% en municipios y juntas parroquiales y el 15% en prefecturas.
Esta medida busca frenar la expansión burocrática y prohíbe el uso de artificios contables o cambios nominales para disfrazar gastos operativos como inversión. ¿Cuáles considera usted podrían ser los efectos de esta parte de este proyecto? Yo creo que lo mismo que venimos conversando, porque en primer lugar, me parece, y esto viene no de ahora, ya en la anterior oleada neoliberal entre 1981 y 2005, se discutió ampliamente sobre este problema porque se considera gasto burocrático a la salud, a la educación, a la cultura. Dentro de los municipios se encuentran también los bomberos. Recordemos los incendios forestales que hubieron en el país en los 2 años anteriores, ¿no? Entonces hay un conjunto de aspectos que, si únicamente se mide por si se paga personal o se paga inversión en obra pública, hay un montón de aspectos que son absolutamente necesarios para el funcionamiento de las comunidades, que son dejados de lado y que son anatemizados como mero gasto burocrático, como derroche, cuando en realidad no lo es. Lo que pasa es que la mentalidad neoliberal ha dejado completamente de lado la noción de inversión social. Para el neoliberalismo, la única inversión que vale es la que reditúa dinero, la que trae algún tipo de ganancia. Y yo creo que ahí hay una distorsión enorme en cuanto a las actividades que realizan las entidades públicas. El impacto en cuanto a la inversión real bajo esta regla 70-30 señala que el presupuesto destinado a obras debe ser al menos 60 al 70%. Y si un municipio no tiene proyectos de inversión listos para cubrir ese porcentaje, el dinero queda represado en cuentas sin poder ser utilizado para otros fines. Hay estimaciones que dan cuenta de que unos $1,000 millones de los municipios del país, prefecturas incluidas, podría convertirse en la práctica la reducción efectiva. Esto generaría una reducción de la capacidad de pago de los municipios entre un 30 y un 40%. ¿Cómo mira ese escenario? Bueno, a mí me parece en primer lugar que se trata de una intromisión del gobierno central en el manejo de las finanzas de los gobiernos locales. Supuestamente en la Constitución, los municipios son autónomos también desde el punto de vista financiero. A mí me parece que si el gobierno tenía la intención de llevar adelante una transformación en este campo desde un punto de vista de respeto a la autonomía municipal, lo primero que tenía que haber hecho era llevar adelante procesos de diálogo con los municipios y con las comunidades afectadas. El gobierno actúa en este caso, como ha actuado en casi todo lo otro, desde un punto de vista autoritario, en el cual el Ejecutivo, el que tiene el poder del gobierno central, es el mandamás y el que tiene, por lo tanto, la atribución de ordenarle lo que se le ocurra a cualquier otra instancia del Estado, desconociendo los espacios de autonomía que la propia Constitución reconoce dentro del ordenamiento jurídico y estatal en el país. Vamos a decirlo de un modo un poco dramático, se trata de un golpe de Estado contra los municipios. En lo que se refiere también a al impacto que tendría en desempleo, que se lo consideraría esto como una medida contracíclica, pues uno de los objetivos del gobierno nacional, manifestado de múltiples formas, incluso con la divulgación de estadísticas, es la generación de empleo en el país. Con respecto a esta ley nuevamente de reformas del COTAD, la realidad es que miles de profesionales de áreas sociales podrían ser desvinculados para cumplir con los techos de gasto administrativo.
¿Cómo alteraría esto la movilidad social, la estabilidad de la clase media profesional en las provincias como el Azuay? Bueno, a mí me parece que las clases medias y populares han venido siendo afectadas en sus condiciones de vida y en sus posibilidades económicas ya desde hace algún tiempo atrás. No existen de parte del gobierno políticas económicas que de una manera sustantiva y sustancial enfrenten este problema. Vamos a decir, por ejemplo, una muy buena parte de la actividad económica en términos numéricos, digo, de número de entidades económicas, son pequeños negocios, ¿no? ¿Qué políticas para los pequeños negocios se han logrado desarrollar en los últimos años? No hay una política sostenida que contribuya a que este elemento de la economía nacional pueda fortalecerse, siendo además uno de los componentes que está siempre presente en la generación del empleo. Por eso es que estudios que se han hecho en América Latina muestran recurrentemente que el Ecuador es uno de los países que tiene una de las mayores tasas de nacimiento de pequeños negocios, pero al mismo tiempo una de las mayores tasas de defunción de los pequeños negocios. Una parte de las clases medias se mueve en el campo de los pequeños negocios. Otra parte se mueve en el plano de ciertas áreas del empleo estatal. Y suelen ocurrir trasvases entre uno y otro, ya sea de las mismas personas individualmente cuando dejan un empleo y abren un emprendimiento, o de sus familiares, porque no hay que perder de vista que la reproducción de la vida no es individual, sino familiar. Es el núcleo familiar el que finalmente debe hacerse cargo de la reproducción de todos los miembros de la familia, independientemente de dónde estén ubicados, si trabajan o no trabajan, si estudian o no, etcétera, etcétera. Entonces me parece que lo que falta es una visión integral, ¿no? Lo mismo ocurre para la llamada economía popular, ¿no? Que se encuentra con enormes dificultades de acceso al mercado fundamentalmente, ¿no? Pero tampoco existen políticas integrales que permitan que estas economías populares se fortalezcan, ¿no? Y esto evidentemente fortalecería mucho la economía local, ¿no? Ahora que hablamos de los municipios, porque el tema de los municipios no es solo la institucionalidad municipal local, sino también la fortaleza o debilidad de la sociedad local. A mí me parece que estamos en un escenario en el que lamentablemente está prefigurándose el riesgo de un debilitamiento de las sociedades locales, tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista económico. Y si hablamos del punto de vista económico, esto también tiene efectos en el ámbito social, ¿no? En la sostenibilidad del tejido social de cada una de las localidades. Por lo tanto, me parece que si es que no hay un cambio de perspectiva relativamente pronto para darle importancia a lo que realmente tiene importancia, para no estarse fijando solamente en cómo cumplimos con las ofertas y compromisos con el Fondo Monetario Internacional y con el gobierno del señor Trump, la situación puede volverse muy complicada en el país. ¿Cómo poner en la balanza, sociólogo Unda, temas que sí han llamado la atención? Los asambleístas de ADN han presentado cifras de que poco más o menos 50, 60 millones de dólares anualmente se utilizan
en eventos lúdicos, presentaciones artísticas, organización de fiestas, etcétera, en el país. Y el gobierno señala que en el fondo de esta reforma está eso, cortar con el dispendio, con los gastos superfluos, gastos que los considera también como inútiles en el municipio. La contraparte, la organización de municipalidades en el Ecuador, señala, y así lo ha hecho también el alcalde de Cuenca en la entrevista que mencionábamos del pasado día jueves, que si es que el gobierno le obliga a realizar solamente obras sin alma, así los calificó, obras de cemento, de áridos, de hierro, pues el municipio puede ajustarse, y ha señalado además que sí cumple actualmente con ese 70% de cualquier forma, pero ha defendido al mismo tiempo lo que llama él una identidad del municipio como protector social, y ha señalado que se ponen en enorme riesgo, sino en vías de desaparición, proyectos en la ciudad de Cuenca, por ejemplo, como la Casa de la Mujer, una casa destinada a mujeres con problemas en sus hogares. Allí se trata de darles una profesión, se trata de darles ayuda social, se trata de ponerlos en contacto con profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera. O la Casa del Migrante, que enfrenta uno de los delicadísimos problemas del austroecuatoriano, esa enorme cantidad de migrantes que generan al momento uno de los pilares de la economía ecuatoriana, las remesas estimadas en unos 8,000 millones de dólares, que dejarían de tener ayuda para su reintegración, aquellos que semana a semana están llegando en aviones desde los Estados Unidos. Programas como los hospitales municipales, uno de ellos recientemente inaugurado por el alcalde, tendrías problemas para su realización. Inversión en la educación sería cortada y una incidencia alta que podría afectar directamente a los estudios de miles de estudiantes. Inversión en cultura, entre ellos ha señalado el cierre definitivo de eventos como la Bienal de Cuenca, que no podría realizarse. Si todo esto sucede, y si paralelamente con esto el municipio deja de invertir en una serie de trabajadores de estas áreas sociales, sean psicólogos, médicos, trabajadores sociales, etcétera, para priorizar solamente en obras de cemento, la pregunta que le haría es ¿cómo queda el contrato social a nivel local? Bueno, justamente lo que les decía hace un rato, esto es parte de un proceso de debilitamiento de las sociedades locales. Yo no sé si será planeado o no, porque no estoy en la cabeza de nadie ni tengo capacidad de leer la mente. Pero lo que uno sí puede ver son los efectos que esto causaría en la sociedad. Cuando se ataca la autonomía de la institucionalidad municipal, se está atacando no solamente a los alcaldes porque sean del partido contrario al gobierno, que a mí me parece que hay una lectura totalmente sectaria de parte del gobierno y de ADN, sino que se afecta también a la población local en sus posibilidades de participación. Recordemos que la Constitución ecuatoriana reconoce la participación como un derecho fundamental de ciudadanía y que los espacios locales deben ser elementos, no diré los principales, porque eso también sería erróneo, pero elementos fundamentales de la participación ciudadana. Y sería erróneo porque la ciudadanía también tiene derecho, y mucho, a participar en las decisiones de carácter nacional que nos afectan a todos. Si se debilita la institucionalidad municipal, se debilita también las posibilidades de participación local, porque ¿sobre qué va a participar la gente? ¿Sobre algo que está debilitado? ¿Sobre algo que no puede decidir por sí mismo en dónde va a invertir? ¿Sobre algo que no puede dar prioridades por sí mismo? Eso no es decisión. Eso es una farsa. Y recordemos que ya en el periodo anterior, algunas críticas se hicieron a algunos municipios que entendieron la participación de un modo excesivamente vertical, ¿no? Entonces, la participación local
que no es que estaba hecha una maravilla, pero que tenía espacios importantes de manifestación, se vería duramente golpeada. En segundo lugar, a mí me parece que hay una chatura mental cuando únicamente se toma una cifra, 50, 60 millones en fiestas y lo que sea, y no se analiza, no se desglosa. A ver, de estas fiestas, ¿cuáles son cuáles? ¿Qué impacto tienen estas fiestas en la localidad? ¿Qué efecto tienen en la economía local? ¿Qué efecto tienen en el fortalecimiento de la identidad local? Las fiestas locales, ¿no? Lo que acá se ha llamado en los pueblitos, incluso las fiestas patronales, las fiestas parroquiales, tienen un impacto muy importante en sostener el tejido social. Este tejido social que es duramente golpeado por las políticas económicas. No hay que perder de vista. La política económica termina afectando al tejido social porque afecta las posibilidades materiales de reproducción de la población y las posibilidades materiales de sostenimiento de los intercambios al interior de la sociedad. Los elementos culturales han servido como una especie de contratendencia a estos efectos nocivos que en el tejido social local tienen las políticas económicas de carácter nacional neoliberal. Entonces, cuando se trata indiscriminadamente, cuando se mete todo en una sola bolsa, lo único que se demuestra es que no se quiere analizar la problemática, que no se tiene la voluntad de mirar el carácter complejo de la realidad local. Porque el problema local no es si se destina el 70 o el 60%. Hay una complejidad mayor de la que hay que dar cuenta. Y la reforma al COTAD no toma en cuenta absolutamente para nada a la sociedad local. Una reforma que va a afectar a los municipios, va a afectar la institucionalidad local, va a afectar la relación entre la institucionalidad local y la sociedad local, y no toma en cuenta para nada a la sociedad local. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A mí me parece que hay un error conceptual gravísimo por un exceso de sectarismo político de parte del gobierno nacional. Cualquier gobierno local que no esté con ADN es sospechoso. No puede ser. Vayamos a la otra ley, aquella que pretende relajar las exigencias medioambientales, fundamentalmente los trámites en el país para proyectos de carácter minero o proyectos de energía eléctrica. En esto tenemos que poner un contexto global, un contexto internacional. Naciones Unidas, entidad lamentablemente venida a menos como efecto colateral de esa terminación del multilateralismo, hizo hace muy poco una advertencia muy seria, que el planeta se encuentra al borde del abismo, es lo que ha dicho reiteradamente el presidente de Naciones Unidas, que la Tierra enfrenta una triple crisis planetaria: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación, caracterizada por un declive natural sin precedentes y fenómenos meteorológicos extremos intensificados que lo vemos y lo reportamos desde los medios de comunicación semana a semana en distintos rincones del planeta. Con ese antecedente vamos a esta otra ley económica urgente que probablemente también será aprobada. ¿Cómo influyen aquí temas como la consulta ambiental en la legitimidad de las instituciones? ¿Cómo se va a lidiar con esa debilidad de los espacios de diálogo y decisión comunitaria que vienen de la mano, las consultas previas, libres e informadas, etcétera, que según los expertos en el tema serán dejadas de lado? Todo se lo tramitará
con una autorización ambiental, un documento express que será concedido en la fase inicial y que tendrá una duración ilimitada hasta la culminación con la explotación de un proyecto. Mientras esto sucede, con una eventual proliferación de proyectos mineros a lo largo y ancho del país, el Ecuador, su población, tendrá que lidiar en el mediano, en el largo plazo, con pasivos ambientales a perpetuidad. Es justamente una situación muy grave la que se puede avisorar con esta otra ley. Efectivamente, como usted menciona, esto está en el marco de la nueva geopolítica mundial. Son los intereses que se expanden en el mundo a caballo de la administración Trump, que en un primer momento gobernó básicamente para los grandes monopolios de la tecnología y de la virtualidad tecnológica, y que en este segundo momento está incluyendo también a los grandes emporios de la energía fósil, el petróleo, el carbón y la minería. Parte de eso es la invasión a Venezuela. No hay que perder de vista que el propio Trump lo dijo abiertamente, así que no hay que darle interpretando nada. El objetivo era tomar por parte de Estados Unidos el petróleo venezolano, que es lo que ha hecho. Hay que señalar entre paréntesis que el hecho de que Estados Unidos se haya tomado el petróleo venezolano ha tenido efectos para el precio del petróleo ecuatoriano. En días pasados, el Ecuador vendió preventa 5 millones de barriles de petróleo para marzo y abril. Y la novedad es que esto vino con una penalización, con un descuento de $16.50 por barril. ¿Por qué? Porque ya se incorporó al mercado mundial y al mercado regional aquí al lado en Venezuela el crudo pesado venezolano que compite con los petróleos ecuatorianos. De manera que tenemos aquí un elemento adicional que afecta el presupuesto finalmente del Estado y que afecta a la economía del Ecuador, al cual no se le ha dado mucha publicidad, sin embargo. Pero, como nosotros hemos visto en el presidente ecuatoriano una tendencia a jugar al primo con las políticas del gobierno norteamericano, pues también viene acá, ¿no es cierto?, esta prioridad al petróleo y a la minería, más la energía eléctrica que ya estaba aquí de antes, eso sí hay que reconocer, ¿no?, de antes del gobierno de Noboa, y que incluso está, vamos a decirlo también, dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, habría que mirarlo por partes. En primer lugar, va a haber una presión por las rondas petroleras. Y yo creo que la presión se va a incrementar por el hecho de la baja en el precio del petróleo ecuatoriano en el mercado mundial, porque va a ser necesario vender más millones de barriles de petróleo para obtener el mismo dinero que se había obtenido hasta diciembre del año anterior, hasta antes de la invasión de Trump a Venezuela. El segundo elemento es el de la energía eléctrica, en el cual, y eso está claramente en la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional,
Básicamente lo que se propone es la privatización del sector eléctrico, sea bajo la fórmula de privatización absoluta, sea bajo la fórmula de alianza público-privada, porque ambas se contemplan en la carta de intención. Esto entonces va en el sentido de favorecer las privatizaciones y favorecer, no sabemos todavía, si grandes emporios, grandes monopolios de carácter nacional o de carácter transnacional. Esto habrá que ver ya cuando empiecen las negociaciones específicas. Y el tercer aspecto que me parece el más preocupante a largo plazo y que es el que usted ha señalado con toda oportunidad es el tema minero. Porque lo que propone la ley es simplemente volver más laxos los trámites para que se aprueben más rápidamente y sin tanto trámite los permisos mineros. Y como usted decía, todos los permisos mineros, ¿no? Desde las primeras fases exploratorias hasta la explotación, con una enorme amplitud que se le da a los que resulten beneficiarios de estos permisos, o sea, a las grandes empresas mineras. Ahora, al volver más laxos los trámites, lo que se hace es volver menos rigurosos los controles ambientales. Este es el efecto inmediato. Y creo que no hay que ser ningún sabio para llegar a esta conclusión. Y esto va a implicar mayores posibilidades de deterioro ambiental sobre la tierra, sobre el agua, sobre la alimentación, sobre la agricultura, sobre la salud de las personas. Y esto me parece a mí que muestra también un pequeño costado del carácter del régimen de Noboa, el absoluto desprecio a la democracia y a la voluntad popular. Porque sobre este tema de la minería han habido varias consultas populares y en todas ellas la decisión mayoritaria de la población ha sido poner freno a la actividad minera en zonas sensibles por el tema ambiental y por el tema social. Sin embargo, esta voluntad popular no interesa al poder económico, no interesa al poder político. Tenemos gobernantes que al día siguiente de la consulta popular de noviembre, con el rechazo absolutamente mayoritario a las 4 preguntas, ya nos dijeron que iban a seguir por el mismo rumbo. O sea que la voluntad popular expresada en la consulta no tiene validez. Y a mí me parece que ahí hay un tema de fondo también que no se discute demasiado en el país. ¿Hasta dónde la ciudadanía ecuatoriana ha perdido vocación ciudadana? Porque ser ciudadano no es únicamente ir y votar cada 4 años, cada 2 años o cada que nos convoquen o podamos convocar a una consulta popular. Ser ciudadano es ser responsable con el voto que se ha emitido. La pregunta entonces es una y muy simple. ¿La ciudadanía ecuatoriana, el pueblo ecuatoriano, es capaz de defender su voto en las urnas? ¿O estamos tan venidos a menos que votamos y después agachamos la cabeza para que los gobernantes
deshagan desde el poder lo que el pueblo manda desde las urnas. Este me parece que va a ser un tema crucial para la evolución política del país en lo inmediato. Bien, finalicemos, sociólogo Unda, con una mirada, su criterio sobre una importante reunión que está prevista para este 7 de marzo. Se dará en Miami, Florida, convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Hotel Trump National Doral. En este encuentro participarán varios mandatarios latinoamericanos y entre ellos, por supuesto, Daniel Noboa. Estará también Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador, Santiago Peña de Paraguay, el recientemente elegido presidente en Chile, José Antonio Kast. Estará también Rodrigo Paz de Bolivia y Nasri Asfura de Honduras. La pregunta que quisiera hacerle sobre este cónclave es qué implicaciones políticas y diplomáticas se pueden prever con la participación de Ecuador con el presidente Daniel Noboa en esta cumbre, considerando el contexto de urgencia fiscal y las tensiones internas que está viviendo el país. Bueno, a mí me parece que Noboa no considera esos elementos internos. No sé si serán sus asesores, serán encuestas que tengan, pero no se ve que en ningún caso haya tomado en consideración la situación interna y la opinión interna. En segundo lugar, este encuentro podemos decir que es el Congreso regional de la ultraderecha, que asume un nivel más alto a lo que se había dado en momentos anteriores. Las derechas extremas en América Latina vienen reuniéndose desde hace varios años con el auspicio, sobre todo, de fundaciones españolas, y se han reunido en varias ciudades de América Latina. Pero evidentemente la situación ahora cambia porque, por un lado, el jefe de la ultraderecha internacional es el señor Trump, es decir, el presidente del país más poderoso del mundo, que ya ha señalado de modo claro que tiene intenciones de intervenir en los asuntos internos de los países de la región. Y lo dijo claramente algunas semanas atrás. No vamos a permitir gobiernos que se alíen con nuestros enemigos. De manera que lo que va a ocurrir es que en esa reunión Trump les va a dar a los mandatarios latinoamericanos de su corriente los lineamientos políticos de actuación en el periodo inmediato, como ocurre en cualquier congreso político. ¿No? Me parece que así es como hay que verlo. Serán lineamientos en todo caso discrecionales para el gobierno ecuatoriano. ¿Cómo? Serán lineamientos dados por Trump, como usted ha señalado, discrecionales para el gobierno ecuatoriano y para los presentes, que tendrán la libertad de acogerlos, aplicarlos o no. Bueno, pero ahí hay que seguirse con el sabio criterio de la Biblia. Por sus obras los conoceréis. ¿Qué tipo de acciones han llevado adelante estos mandatarios señalados que hayan ido en contra de los lineamientos de la política norteamericana en este periodo? Ninguno. Con esto como base entonces, y con esto terminamos, ¿qué implicaciones políticas y diplomáticas podría tener esta reunión para Ecuador? Bueno, simplemente que el Ecuador va a quedar mucho más atado a la potencia hegemónica Estados Unidos. Bien. O sea, va a ser vamos a decir, vamos a volver a la tradicional dependencia que teníamos de Estados Unidos en el ámbito económico, político, informativo, comercial, cultural, que teníamos antes de que Estados Unidos empezara sus negociaciones con China, que permitió que la China se expanda un poco
sobre América Latina, sobre Asia y sobre África. Entonces vamos a volver a una situación parecida a la que había en América Latina en los años 50. Con la diferencia de que parece que en esta reunión también hay un tema estratégico de tratar de debilitar más bien ahora a la China. Es que es parte de lo mismo. Cuando Trump dice que no va a permitir gobiernos que tengan buenas relaciones con sus enemigos y competidores, se refiere específicamente a la China. Por lo tanto, se trata de presionar a estos países para que vayan abandonando sus negocios con la China y vayan trasladando todos esos negocios hacia Estados Unidos o hacia transnacionales norteamericanas que pueden tener formalmente su domicilio en cualquier parte del mundo. Bien. Le agradecemos mucho por su presencia en esta mañana, sociólogo Hunda. No, al contrario, yo estoy eternamente agradecido con ustedes por la invitación. Sociólogo Mario Hunda es catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Ecuador. Son las 9:00.